Costo de seguir a Cristo. Mateo dice: sí, nosotros conocemos el costo. ¿Será que sí lo conocemos? Ah, sí, morir en la cruz, ¿cierto? Pero vamos a estudiarlo un poco. Y quiero que vayamos a Lucas 14, 25. Dice así. Amén. Amén. Vamos a ver con el Padre y el Espíritu Santo. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros quiere edificar una torre? ¿No se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero con sus ideas y puede hacer el frente con 10,000 al que contra él con 20,000. Y si puede, cuando el otro estaba todavía lejos, le enviaré una embajada y le dice, y le pide consideraciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renunciese a todo lo que posee, renuncie a todo lo que puede, no puede ser discípulos. Quiero empezar por pocos. Pero antes de iniciar con Lucas, empezar cada pedacito, o sea, sin probarlo todo, quiero ver qué dice el capítulo 26. Dice así. Sí, del mismo Lucas 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, mujer, hijos, hermanos y hasta su propia vida, no puede ser mis discípulos. En la otra versión dice: me encanta comparación, porque yo quiero que ustedes tengan una claridad. Yo sé que hay unos que se entienden perfecto, pero yo soy más de los que me gusta enseñar y apasionar. ¿Sí? Dice así. Dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Jesús, ¿por qué hablaba de qué? La multitud, si recuerdan, yo sé que sí, porque ustedes también leen la Biblia, lo seguían, ¿cierto? Seguían donde quieren que vaya, lo seguían a Jesús. Y nosotros preguntamos y decimos: bueno, ¿por qué Jesús le decía eso a estas personas? Pero yo quiero irme más atrás, rápidamente, velocemente. Quiero hablarles de Abraham. Él dice en la palabra Lucas, en el 26, aborrecer. ¿Qué es aborrecer? ¿Qué creen ustedes que es aborrecer? Dice abandonar, alejarse, ¿cierto?
Y yo pregunto, bueno, ¿qué tienen que ver estos hombres antiguos en la Biblia antigua, en el Antiguo Testamento? Dios, ¿qué le promete a Abraham? ¿Qué costó? ¿Qué le costó seguir? ¿Qué le costó a Abraham seguir? Sí, muy cierto, muy cierto. Pero hay algo más importante. Dios le da algo a Abraham, ¿sí? Y es que un hijo, exacto. Pero yo pregunto, Señor, le dice un hijo y luego se lo pide. Tremendo, ¿no? Costó seguirlo. Dice así, ¿qué pasó con Elías? Dice, Elías fue un profeta, dicen que uno de los profetas mayores, pero este hombre, ¿cuál fue la consecuencia de este hombre? O sea, ¿cuál fue la consecuencia de seguir a Dios? ¿Sí? Y yo decía, bueno, Señor, un hombre que está contigo, que habla de ti, que hace muchas cosas, pero dense cuenta que también sufre tristeza. ¿Ustedes se acuerdan de los profetas de Baal que él destruyó? ¿Cierto? Una gran victoria. ¿Pero qué pasó? Que también hubo tristeza en su corazón, ¿cierto? Dice así, soledad, tristeza, se esconde, ¿cierto? Jeremías. Dicen que era el profeta Job. Pero ¿se sabe cuántos años tenía Jeremías cuando Dios lo llamó? Era un niño. Y para decirles si era joven o era un niño, es algo también la que yo les hablo. Porque él dice en Jeremías 1, solo rápidamente, 1, 4. Me acordaba que atrás teníamos a una. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, siguiente. Antes de te formaste en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Siguiente. Y digo, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Bueno, ¿será que si era un niño? Vamos a ver quién era David. ¿Cierto? Rápidamente, velozmente dice en 1 Samuel 16:11. 1 Samuel 16:11. 1 Samuel 16:11. Dice así. ¿Son estos sus hijos? Perdón. Entonces dijo Samuel a Isaí. Isaí era el padre de David, ¿no? Dice, ¿estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. ¿Qué dice? El menor, que pacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga. Dice el menor, ¿cierto? Dice así 17:3, 1 Samuel 17:3. 17:3. Dice así, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel y estaban sobre otro monte al otro lado. Y en el valle entre ellos, siguiente, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Tenía una altura de 6 codos de un palo. Siguiente. Y traía un casco de bronce, era el costo de 5,000 ciclos de bronce. Siga. 17:3. No es así. El caso es que nos dice que David era un muchacho, le dice Samuel, tú te enfrentas con él que es tan viejo, ¿sí? Que es un guerrero desde joven y eres un muchacho, le dice. Entonces ahí podemos ver que Jeremías era un niño, ¿cierto? Era tan solo un niño, perder su niñez, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, Señor, ¿cuál era la edad
exacta de eso los David y Jeremías, no era mucho, joven, era aproximadamente de 13 a 15 años. Acuérdense que la Biblia habla de aquellos reyes jóvenes, que eran 7, 8 años, ¿cierto? Entonces ahí decía que eran niños, muy jóvenes niños, ¿cierto? Entonces podemos decir que Jeremías le dicen el profeta lloró, pero ¿por qué dicen el profeta lloró? Porque era un niño, que no sé si era un niño, ¿cierto? Pero era el que era el vocero de Dios, ¿cierto? Y yo decía, bueno, Señor, hasta ahí vamos a despojar, ¿cierto? El dejar. Tú nos dices que abandonemos, ¿cierto? Alejarse para poderte seguir. Ahora miremos el Nuevo Testamento, estamos hablando de Jesús 12, ¿cierto? Dice, Simón Pedro y Andrés eran hermanos. Mateo 4:18. Mateo 4:18. Dice así: andaba Jesús junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué eran? Pescadores. Dice así, siguiente. Y les dijo, venid en pos de mí. ¿Quién les dijo? Jesús. Y os haré pescadores de hombres. Que eran pescadores, ¿cierto? Siguiente. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Ay, pero solamente es un trabajo. Espera. Siguiente. Pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remataban sus redes y los llamó. Y ellos dijeron, ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. ¿Qué hicieron esos hombres? Los dejaron todos, ¿cierto? Uno dejó su trabajo y el otro dejó a su padre. Dice así. Vamos a Mateo 9:9. Mateo 9:9. Pasando Jesús de aquí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué hizo este hombre? Se levantó y le siguió. Ay, pero un trabajo. Pero él se cuenta que era un cobrador de impuestos. Era un hombre que ganaba bien, ¿cierto? ¿Por qué decir a Dios que es un trabajo? Pero dense en cuenta que Jesús habla en la Biblia, cuando estamos en el capítulo 26, nos habla de despojarnos, de dejar, ¿cierto? Listo. Vámonos a Lucas 14:27. Y él que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Su cruz. ¿Cómo así es su cruz? ¿Qué es cruz? ¿Qué es cruz? Sacrificio, ¿cierto? Terror, vergüenza, muerte, ¿cierto? Porque les digo ahí esto, o sea, yo le entiendo a mi Señor, lo sigue mucha gente, ¿sí? Pero él dice, no, espera, un momento. El que me quiera seguir, despójese, tome su cruz y sígame. Todos sabemos que esta cruz, ¿cierto? Cruz es maldición, es muerte, es venganza, es fuerza. Instrumento de tortura. Seguir a Cristo implicaba entregar nuestra vida, ¿cierto? Capítulo 28. Lucas, sí señor, Lucas 14:28. Siguiente. Lucas 14:28. Sí, seguimos en Lucas.
Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Venga, señor, así. Tú me estás hablando de edificación. Está bien. Dice así. Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente. ¿A un hombre qué? Prudente. Dice así. Ajá. Que edificó su casa sobre la roca. Su casa. Roca. Jesucristo, sí señora. Dice así. Dice, hombre, nosotros. Prudente, ¿cierto? Casa torre, lo que estamos mirando en Lucas, para construir. Él dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, y qué nos dice ahí? Que edificó su casa sobre la roca, ¿cierto? No calculó los gastos. Yo decía, pero Señor, cuando yo estuve estudiando, a mí me encantan las historias, pero más las de la Biblia. Entonces yo decía, Señor, tú aquí me muestras una casa y allá me muestras una torre, pero no son tan distintos. Por eso Cristo les decía, les mostraba en esa explicación de la torre, y aquí nos explica de casa, porque tenemos que edificarla en Cristo, ¿cierto? Y eso también les pasó a ellos, ellos querían entender es eso, ¿sí? Sigue tu cruz, coge tu cruz y sígueme, ¿cierto? Despójate, ¿cierto? Dice así, ¿cuál es el costo? Cristo. ¿Por qué? Porque el decir voy a seguir a Cristo es cuando yo edifico, ¿cierto? Ese es mi costo. Dice así, siguiente. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre qué? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Excelente. Vamos. Entonces acá dice, no sea que después, en Lucas 14, 29, no sea que después que haya puesto el cimiento, no puedan acabarla y todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. ¿Qué pasaba con estas personas? Al conocer de Cristo, tú no puedes hacer de cuenta que simplemente sigues a Cristo y te vas a encantar. ¿Por qué? Porque es cuenta que aquí nos habla de que mucha gente se va a burlar, ¿cierto? Pero aquí nos habla de que los cimientos no pueden acabarlos todos los que vean. No, la anterior, pues no. La de. ¿Sí? La de Mateo 7:24. Dice, siguiente. Lluvias. Atrás. Siguiente. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con un imperio contra aquella casa y cayó y fue grande su ruido. Yo decía, bueno, Señor, me hablas y me dices que siga, pero que apartarme de él tiene esas consecuencias. Por eso él les advierte. Sigo lo mismo, aborrece hasta tu vida y sigue. ¿Van a pasar muchas cosas? Sí. Él mismo lo está afirmando. Y él mismo le dice a la gente. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando estamos en crisis y nos apartamos? Hombre, listo. Usted quizás en comunión con Dios más adelante, después de que usted se arrepiente de alejarse de él, mucha gente lo sabe usar.
Y está diciendo, oiga, ¿no era este cristiano? ¿No era ese que seguía a Cristo? Pero no crean, son los de la misma casa o sus mismos amigos que lo vieron a usted con esa pasión. Porque simplemente en el momento usted quizás recibió un milagro, usted quizás vio un milagro, o usted quizás, no sé, la emoción. Pasamos ahora de emociones, ¿cierto? Por emoción seguimos a Cristo. Y cuando se nos acaba la emoción, o cuando se nos olvida el milagro, volvemos a comer. ¿Tú crees que Dios la gente la vuelve a pensar? No. A ti. Es a ti. Dios es el mismo. Nuestro Señor es el mismo. ¿Cierto? Contigo, sin ti, Dios es el mismo. Entonces, yo decía, Señor, gracias por mostrarme estos dos, porque sé que en medio de la tormenta tengo que ser fuerte, ¿cierto? Y sigue el capítulo de Lucas 14, 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Hablamos de eso, ¿cierto? Y está muy claro, es muy cierto, ¿cierto? ¿Sigues en Cristo o te apartas de él? ¿Cierto? Porque no va a quedar vergüenza a Cristo. Quien quiere vergüenza somos nosotros. Siguiente. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este hombre inició la vida cristiana y no pudo. ¿Cómo lo vemos? Huertonada, sin familia, sin hogar, enfermo. ¿Cierto? Seguimos. El costo de seguir a Cristo. Algo que me asombra es ¿qué nos costó a nosotros seguir a Cristo? Y antes de avanzar, porque quiero compartirles algo antes de avanzar, y es unos papelitos que coloqué con unas preguntas, pero más adelante las vamos a responder, ¿sí? Entonces acá les voy a dar el papelito, lo abren, pero cuando les comente, o sea, cuando les diga el número 1, que van a echar la mano, obviamente vamos a hacer la pregunta. ¿Listo? Sí, una sola. Sí, claro, pero la verdad es que lo tengan ahí, o sea, disponible, lo analícenlo, piénsenlo. Ahí también hay un versículo bíblico, porque les estoy hablando tan rápido, porque este es un tema tan hermoso que yo quiero acabarlo el día de hoy. ¿Estamos en Facebook? ¿Sí? No, pues, pero sí, ténganlo presente, porque cada uno de los que tienen ahí el versículo, hay que decirlo. Algo que me asombra, el costo de seguir a Cristo, dése cuenta de que a mí me impresiona Nicodemo, no sé, pero tengo una mente Nicodemo. Porque Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Dice que un estudioso de la ley, ¿cierto? Lo dice en Juan 3. Juan 3. Juan 3. Juan 3. Sí. Juan 3, de un en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Sí? Dice, un principal entre los judíos. Siguiente. Este vino a Jesús de noche. Devolvamos al uno. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo. Un principal, o sea que era alguien menos. No, era importante, ¿cierto? ¿Y fariseo qué es? Un estudioso de qué? De la ley.
¿cierto? Entre los judíos, siguiente. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿sabes que has venido de Dios como maestro? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Algo que me asombra es que, ¿en qué momento fue a buscar a Nicodemo a Jesús? ¿En qué momento? Dice, este vino a Jesús de noche. ¿Por qué no es de día? Tengo pena. ¿Por qué? Porque era humilde. Jesucristo era muy humilde. ¿Y andaba con quién es Jesús? Con pecadores. Exacto. ¿Pero por qué? Porque era qué? Humilde. Porque andaba con pecadores, ¿cierto? Entonces imagínate a Nicodemo decir, bueno, yo tengo curiosidad de este varón, pero no nadie me puede, ¿cierto? Pero no todo es malo con Nicodemo. Más adelante nos dice en Juan 19:39 que creyó. Después de un tiempo creyó, ¿cierto? Después de saber, dice así. También Nicodemo, que antes había visitado a Jesús de noche, vino. Ahí me encanta cómo le la yaca se dice. En vez de decir Nicodemo, ya sabemos que Nicodemo dice. También Nicodemo, que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Cierto? Vino trayendo un compuesto de mirra y de los aloes como 100 libras. Siguiente. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzo con especies aromáticas según la costumbre de sepultar entre los judíos. De secretaría Nicodemo ya como que abrió sus ojos, ¿cierto? Ya pudo reconocer que era Cristo, ¿cierto? Pero pudo despojarse. Estamos hablando de que Nicodemo en Juan 3 lo miraba de noche y pasó mucho tiempo y Juan 19, ya cuando Jesús lo crucifican, es cuando él ya dice, no, sí, es Cristo, ¿cierto? Ya no tiene esa vergüenza, ¿cierto? Ahora yo me hago una pregunta y quiero hacerles esa pregunta. Dice, ¿por qué Jesús no les dijo a sus 12 discípulos antes de llamarlos o ejecutarlos el costo de seguirlo? ¿Por qué? Porque Jesús simplemente les dijo, venga, síganme. ¿Y por qué a estas personas? ¿Y por qué estas personas les dicen, venga, hay un costo? Porque él sabía que ellos lo dejarían todo por seguir a Cristo, ¿cierto? ¿Pero eso es cierto? Sí. Vamos a Marcos 1:7. Marcos 1:7. Sí, 17. Nos dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Y no lo sabías esto? Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tribunales públicos y dijo, seguidme, y se levantó y le siguió. ¿Cuál es la diferencia de esos dos? De que esta gente lo seguía. ¿Por qué seguían esta multitud de Jesús? Porque tenían comidita, porque estaban sanos, porque nadie se lo pasaba. Pero querían tener ese costo. ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo? No querían tener ese costo, querían estar cómodos, no querían luchar, ¿cierto?
No querían morir por Cristo, pero aún así querían el beneficio de estar en Cristo. ¿Cierto? Ahora necesito que a unos que tienen los papelitos, el que le salió el número 1, me gustaría que me dijera qué dice. A mí me salió el número 1 y me dice, seguir a Cristo es fácil, y me remite a Mateo 10, 16, 18, ya lo vamos a ver. Mateo 10, 16, 18, nos dice así. Mateo 16, 18. 16, 18. La pregunta la repito, dice, ¿seguir a Cristo es fácil? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice, y guardaos de los hombres que entregarán los concilios y en sus sinagogas os saltarán. Y aún ante gobernadores y reyes en el Dios como causa de vivir para testimonio de ellos a los gentiles. Ah, está ahí. Devolvamos. Pero de iglesia. Ajá. Entonces dice así, la pregunta, ¿seguir a Cristo es fácil? ¿Seguir a Cristo es fácil? Yo pregunto, ¿seguir a Cristo es fácil? Dice así, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Cómo ovejas en medio? Ah, ¿va a ser fácil? ¿No es cierto? Dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Ha sido fácil seguir a Cristo? No. No es fácil, ¿cierto? Ok. Pastor, me regala Hechos 5:40. Hechos 5:40. Dice así, y convivieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Los pusieron en libertad. Siguiente. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos. ¿Qué tal? Yo me asombro porque yo digo, hombre, después de que sigo a Cristo no es fácil, me están azotando y salgo con gozo. ¿Quién hace eso, porque ¿será que nosotros podemos decir lo mismo cuando hay una tragedia? Deberíamos, pero no. Exacto, sí, no muchos, lo sienten, otros sí. Y gloria a Dios, ¿cierto? Porque después de una tribulación o algo, es un gran gozo. Dicen que después de ser azotados, salieron gozosos. Sigamos, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer ofrenda por causa del nombre. Siguiente. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. ¿Seguir a Cristo es fácil? No, ¿cierto? Seguimos. Dice así, el número 2. Dice, ¿te sigue costando seguirlo? ¿Te sigue costando seguirlo? No son 9. ¿Cuántos papelitos hay? 5, 6, 7, 8. Ah, sí, pero solamente creo que queda uno. ¿Te sigue costando seguirlo? Primera de Pedro 1:6-9. ¿Lo leo? Sí, señor. Primera de Pedro 1:6-9. Comienza el 6, ¿cierto? En lo cual vosotros os alentáis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tener sincera afligidos en nuestra prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, como resulta de todo en se halla en la alabanza y
Siguiente. ¿A quién amáis sin haber visto en mi regreso, aunque ahora no lo veáis? Os alegréis con gozo perdido, inefable y fructífero, obteniendo el Hasta ahí. Sí. ¿Mi pastor me devuelve el 6? ¿Me devuelve el 6? ¿6? En los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿En qué? ¿Es fácil seguir a Cristo? ¿No es cierto? ¿Te sigue costando seguirlo? Dice así: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Siguiente. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Siguiente. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis en gozo inefable y glorioso. Hasta ahí. ¿Te sigue costando seguir a Cristo? Dice. ¿Cómo pensaba Cristo? Filipenses 2, 5 al 7. Ok. ¿Cómo pensaba Cristo? Filipenses 2, 5 al 7 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Me devuelve al 5, por favor. Dice así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siguiente. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea que no se aferró a su reino, ¿cierto? Sino que se despojó, ¿cierto? O sea que podemos decir que fue siervo, o sea, sirviente, ¿cierto? Como si hubiera nosotros. Ahora quiero que vayan a Juan 6:38. Perdón. El 4 es la misma pregunta, pero tiene el 4, la pregunta 4 es la misma. El 4 no me importa, pero tiene un versículo bíblico diferente. Juan 6:38. Juan 6:38, hasta ahí. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien, del que me dio, del Padre, ¿cierto? Dice que él se despojó, ¿cierto? ¿Cómo pensaba Cristo? Decía: no, yo bajo, pero como estuve, no, buena túnica, coronita, ¿sí? No, dice que se despojó, dejó de ser rey, ¿cierto? Para hacerse ¿qué? Servidor siervo. Ajá, sí, señor. 5. La misma pregunta, diferente versículo. Mateo 9:36. Compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad también escuchan más los obreros son pocos. Hasta ahí. 9:36. Y al verlos las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión. ¿Qué pensaba Jesús? Ser compasivo, ¿cierto? Tenía compasión en su corazón, ¿cierto? Dice así: de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pasto. Siguiente. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, más los obreros son pocos. Tuvo compasión de qué? De que había muchas ovejas allá afuera, pero hay muchas personas, y muy pocas personas que quieren trabajar por ellos, ¿cierto? Entonces podemos decir que
En Filipenses nos habla de un siervo, ¿cierto? En Juan nos habla que Jesús pensaba obedientemente al Padre y también era muy humilde, ¿cierto? También nos habla en Mateo de una compasión, mente compasiva. Yo decía, ¿cómo ser como Cristo? ¿Será que somos como Cristo? Difícil, ¿no? Muy difícil. Pero nos dice que seamos como Cristo. Seamos, ¿cierto? Seamos como Cristo. Imitadores, como lo dice acá mi esposo. Seamos imitadores. ¿Qué tan buenos somos imitando? Muy poco. Muy poco. Ajá. Tenemos compasión. ¿Tenemos compasión los unos por los otros? ¿O nos agarramos unos a otros? Mira que algo que me encanta a mí es que Jesús nos compara con niños. ¿Por qué? ¿Usted sabe cómo piensa un niño? Inocente. Es muy inocente. Pero imagínense que un niño necesita que él esté así, atento a lo que algo le gusta así. Sí, así. ¿Cierto? Seamos como niños. Seguimos. 6. ¿Qué le costará a Cristo? Primera de Pedro 18 y 19. Primera de Pedro 18, 19. ¿Qué le costamos a Cristo? Sabiendo que Primera de Pedro 18, 19. sabiendo que fuiste rescatados como vuestra vana manera, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, siguiente, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué le costamos a Cristo? Su vida, ¿cierto? Su preciosa sangre. ¿Se siente merecedor? No, ¿cierto? No nos sentimos merecedores. Dice así: 7. Pregunta número 7. ¿Es la misma? ¿Qué le costamos a Cristo? Filipenses 2, 6 al 8. El cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo como de forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sigue. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Señor. Anterior, vamos a verlos todos. ¿Qué le costamos a Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, o sea, reino, ¿no? Como cosa que aferrarse, su reino, ¿cierto? Sino que se despojó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, servidor, ¿cierto? Hecho semejante a los hombres. Amén. Su trono, el cielo. ¿Qué le costó? ¿Qué le costamos a nuestro Señor? Seguimos el 8. ¿Qué le costamos a Cristo? Gálatas 3:13. Gálatas 3:13.
¿Qué le costamos a Cristo? 3:13. 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en su madera. Amén. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Creímos que era la cruz. Maldición, vergüenza, ¿cierto? ¿Qué le costamos a Jesús? Le costamos su nombre, le costamos su honra, porque la gente se burlaba y creía cuando yo estaba allá en un madero. Bájate, ¿no es querer reír? Tremendo. Y yo pregunto, y sigo preguntando, Señor, ¿cuánto te costé? ¿Se han preguntado? ¿Le han dicho, Señor, cuánto te costé? Un precio muy alto, ¿cierto? Seguimos con el 9. 9. Dice que le gusta a Dios tu Padre, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo Porque pregunto, dio Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo será salvo por él. amén, amén. Dice así: ¿qué le costamos a Dios nuestro Padre? ¿Qué le costamos a papá? Dice así, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién? A su Hijo. ¿Es fácil entregar un hijo? No, ¿no es cierto? No es fácil. Yo no sé qué pensaba Abraham cuando compró su hijo y Isaac, pero confiaba en el Señor, porque le decía a su hijo: hijo, no te preocupes. Qué valor, ¿cierto? Yo decía: pero padre, si lo dejas como de morir, ¿será que Dios sí lo amó? Dice así: ¿ustedes creen que Dios ama a su hijo? Vamos a rectificar los hijos. Dice así, Mateo 3:17. Mateo 3:17. Y una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Este es qué? Mi Hijo amado, en quien tengo qué? Complacencia. Ver a su Hijo y del cielo a la tierra para cumplir, para salvarnos a nosotros. El cual preguntó: ¿qué le costamos a Cristo? Ahora sigue Lucas 9:34. Rectifíquenlo. Lucas 9:34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Estamos hablando de que Jesús, respondiendo de los 3 discípulos, se va con él y dice que Jesús se transforma en Elías, Moisés, ¿cierto? Cuando esto sucede, dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Sígueme. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué digo? Este es mi Hijo amado, ¿cierto? Hay una parte de la Biblia
que lo confronta a uno es cuando Jesús clama a su Padre y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Durísimo, ¿cierto? Y yo decía: Señor, ¿por qué traer este título hoy, Rachel? Porque es importante. Porque a veces nos olvidamos de quiénes éramos. Sí, somos hijos de Dios, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Pero a veces, por ser hijos de Dios, nos olvidamos de ser humildes como Jesús, de servir como Jesús, como hacía Jesús, de pensar como pensaba Jesús. ¿Cierto? Decir, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¡Ah, sí! Todas son hechas nuevas. Pero resulta que cuando tú dices eso, es así igual que antes. Cuando nos despojamos de la arrogancia, cuando nos despojamos de pelear con nuestros hermanos, luego Cristo no nos enseñó nada. Luego Cristo a sus discípulos no les enseñaba que tenían que ir por sus ovejas, no tenía compasión sobre aquellas personas que no tenían un pastor. Y literal, puede ser pastor, o puede ser maestro, o puede ser usted, o puedo ser yo, joven, anciano, hombre o mujer. ¿Qué nos consta a nosotros? ¿Qué le costaste? ¿Qué le costaste a tu Padre Celestial? Un hijo le costaste. ¿Qué le costaste a Jesús? Su nombre, su honra. Se hizo maldito, sufrió. ¿Cierto? Entonces yo dije: Señor, que nunca se me pierda para ir amado de dónde me sacaste. Sí, son todas las cosas hechas nuevas, pero no nos olvidemos de dónde nos sacó Cristo. ¿De dónde te rescataron? Que no se nos olvide. Sí, de tal manera hemos hecho al mundo trasladados a su Hijo unigénito. Sí, pero ¿de dónde queda? ¿Dónde queda el cambio? ¿Dónde queda el ser semejante a Cristo? ¿Lo tenemos? ¿Hemos puesto a pensar lo que está en esos papelitos? ¿No es cierto? No olvidemos de dónde Dios nos sacó. A veces se nos olvida, pero es necesario humillarnos y devolvernos donde Él nos sacó. ¿Se quiere identificar? La roca es Cristo. Porque le decía a Jesús: esta gente, porque no todos son capaces de seguir a Cristo. Pero porque Jesús no le dijo a sus discípulos, porque Él sabía que ellos sí lo iban a seguir. Él sabe que tú sí lo ibas a seguir. ¿Que no iba a ser fácil? Sí, nada es fácil. En Cristo nada es fácil. Pero Él por eso nos dice: despójense, padres, hijos, hermanos. ¿Sí? Dejen. Que si algo pasa, déjenme a mí, dice Cristo. Mírenme a mí, síganme a mí. Su vida me pertenece. ¿Cierto? Mis hermanos, en esta noche este es mi mensaje. Esto fue lo que yo estudié, lo que Dios me dio a mi vida, desde la mujer. No olvides de dónde Dios te sacó. ¿Cierto? Mis hermanos, preguntas, opiniones. Aquí. Lo que tenemos que tener en cuenta acá, algo que es muy importante que acaba de resaltar Andrea. Estamos en Marcos 15.